Jezreel, donde Dios siembra. Nuestro propósito es compartir las herramientas de la palabra de Dios para formar líderes que impacten positivamente en el mundo, llevando transformación y restauración a quienes deciden poner su confianza en Cristo Jesús. Bienvenidos a la prédica de hoy. Voy a pedirles que veamos un video que seguramente usted lo vio esta semana en televisión, se hizo viral en las redes sociales, de las situaciones que vivimos con respecto a estos 2 días que tuvimos de paro. Llevarme a dormir a la vecindad por unos desadaptados, porque le digo yo a ellos, ¿cuál de ustedes tiene esposa e hijos? No, y nosotros no podemos permitir que nos vandalicen el barrio. Gracias por su apoyo, gracias por trabajar de la mano con nosotros. No, yo siempre lo he hecho con ellos. Yo siempre lo he hecho con ustedes, con todo el barrio, con la gente. Yo he sido muy entregada con todo el mundo en mi barrio. Entonces, así mismo no puedo permitir que nos vandalicen, que nos sigan molestando. A ustedes, por decir que por qué no dejaron matar a ese señor. ¿Cómo se le ocurre? Ustedes tienen que proteger la vida de un ser humano. Si no lo hacen, los destituyen. Yo todo eso les he dicho y les hablo a todo el mundo acá. Mi ideal es Sánchez, comandante de la Metropolitana, mandó un saludo especial. Bueno, estamos aquí para cuidar y para cuidar a toda la comunidad. No, es que tocaba, y yo no le doy la mano porque estoy muy sucia, pero es que mi comida se dañaba y tocaba venir a vender hoy. Y aquí vamos a estar. Y nosotros encerrados todos los días, no, tampoco. ¿Usted tiene celular? Esta es una microempresaria. ¿Recuerdan la entrevista que le hicieron? Y le preguntan qué es su empresa. Y dice, es una microempresa. Vende arepas, chorizos en la calle. Por eso sus manos tan sucias. Pero ella se ve como una microempresaria. Y sale en defensa de, obviamente, ella, su negocio y su comunidad. De una manera pacífica. No la vemos armada. Bueno, lo que tiene el secador para echarle carbón al carbón aire. Pero de resto es una persona pacífica y logró de alguna manera disipar lo que aquí en el barrio Verbenal estaba siendo ya un punto crítico, ¿cierto? ¿Cuántos de ustedes se identifican con esta persona? Bueno, levantemos la mano. Estamos en un país que tiene una seria circunstancia social. No estoy hablando de quiénes son a favor o en contra de gobierno, eso no se trata. Se trata es quienes de alguna manera quisieran actuar de tal forma que nuestro país pudiese superar los momentos difíciles que vive. Porque tenemos que reconocer que son muchas los frentes de trabajo. Frente social, frente de narcotráfico, obviamente la economía, hay muchas cosas. Pero a veces nos quedamos viendo y decimos, sí, eso debería hacerse, esa es la forma de actuar, de una manera pacífica, pero cambiando. Y resulta que nos quedamos simplemente con la ilusión, la expectativa, pero no la acción. Y lo que produce los cambios son las acciones, y acciones valientes. Ante las amenazas hay que reaccionar, hay que responder. Entonces, en ese sentido, estamos hablando en este tiempo de cómo nosotros como cristianos debemos hacerlo. Y vamos a mirar en la Biblia cómo podemos hacerlo a través del capítulo 4 del libro de Nehemías. Así que les invito para que ustedes ya ubicados en el capítulo 4, si quieren leerlo, los que no lo han leído antes, los capítulos anteriores y los capítulos siguientes. Por ahora, centrémonos solamente en el 4. Dice, cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Entonces estamos hablando de un proceso de restauración, de reconstrucción. Todos sabemos, bueno, la mayoría sabemos, que de alguna manera Nehemías es un personaje que va en un proceso de aumento, de crecimiento, lo que nosotros llamamos para estos 2 años, 25 y 26, expansión y multiplicación. Nehemías comienza la historia en el capítulo 1 como un copero. En el capítulo 2 es una persona que es comisionada, se le entrega una misión a llevar a cabo, que es parte de la reconstrucción de la ciudad de Jerusalén. Y aquí en el capítulo 3, previo a este, lo encontramos como un constructor. Es una persona de restauración. Está en una posición casi parecida a la de esta señora. Él simplemente está pendiente de los alimentos que toma el rey, pero ya en el capítulo 2 ha ascendido a una posición de comisionado, se le entrega una misión trascendente, mucho más allá de lo que significa bienestar para él, es el bienestar ya de una ciudad,
Y finalmente lo encontramos en un proceso de construcción o reconstrucción. Ya en el capítulo 4 estamos viéndolo en el proceso de reconstrucción, pero enfrentando las amenazas propias de estas circunstancias. Entonces vamos a tomar de allí, vamos a partir. Dice, cuando Sanballat oyó que edificábamos el muro, se enojó y se enfureció. Normalmente, ¿qué hacemos cuando tenemos un avance, cuando tenemos un progreso? Cuando una meta que ha sido planteada la vamos alcanzando, cuando un proyecto se va volviendo una realización. Normalmente, ¿qué hacemos? Celebramos, nos alegramos, compartimos, ¿cierto? Eso es lo que de alguna forma nos genera el éxito, el resultado. Y todos quisiéramos vivir de eso. Y en la medida en que obviamente lo obtenemos, nos sentimos más animados para continuar. Este pueblo había comenzado a edificar el muro, había comenzado a restaurar la situación que había para ellos social, pero de alguna manera, así como algunos celebran, otros se enojan. Y siempre va a haberlo. O sea, las situaciones sociales que vivimos en el mundo no son únicas del país, ni son únicas de este tiempo. Siempre ha habido gente que ante los progresos, ante los avances, siempre ha reaccionado y no de la mejor manera. Se enfurecen, se enojan, de alguna manera empiezan a hacer escarnio. Escarnio, la palabra en el diccionario, significa burlarse de tal manera que avergüenza a quien es objeto de la burla. Eso es un escarnio. Y de alguna forma, muchas veces, ese escarnio, esa burla, esa amenaza que hay, se vuelve razón para que los que intentaban hacer una transformación finalmente desistan. Yo me acuerdo en la pandemia, ¿se acuerdan? A las 7, 8 de la noche, normalmente se hacía un par y había una canción, Nos volveremos a encontrar. ¿Ustedes la oyeron, la pandemia? Bueno, los sobrevivientes, ¿no? Los otros no están con nosotros, pero ¿se acuerdan? Era a las 8 de la noche. Y nosotros a las 8 de la noche sacábamos un parlante y poníamos esa canción en punto de las 8 desde la terraza de nuestro edificio para todo el sector. Bueno, los edificios cercanos. Y la poníamos a las 8, duraba unos 4 o 5 minutos. Una vez terminaba, apagábamos y nos entrábamos. Y era una manera también de ayudarnos a pensar que aún ese tiempo, que aparentemente era corto, 3 meses inicialmente, pero se prolongó, iba a ser un tiempo que también iba a pasar y nos volveríamos a encontrar. Y así lo hicimos durante semanas y meses, hasta que un día una persona de un edificio al frente nos empezó a gritar que apagáramos eso, que qué bulla hacíamos. Y bueno, se trata de alguna manera aportar en lugar de generar más problema. Entonces, a partir de ese día, optamos con mi esposa no volverlo a poner. ¿Y saben qué pasó? Que empezaron a decirnos otros vecinos, ¿y qué pasó con la canción de las 8 de la noche? Entonces, hay gente que no le gusta y hay gente que se va a enfurecer siempre. Hay gente que de alguna manera querrá oponerse cuando los procesos de reconstrucción, de construcción o de proyección empiezan a darse. Entonces, no debemos nosotros desistir, debemos continuar. Y así lo hicimos, como la mayoría estábamos de acuerdo que valía la pena. De esa forma, por lo menos, conectarnos a las 8 de la noche, seguimos haciendo. Bueno, nuestro vecino, desafortunadamente, ya se fue del barrio. Bueno, afortunadamente, se fue del barrio, ¿cierto? Porque, pues, de todas maneras, tenemos que continuar, tenemos que avanzar. Los demás agradecieron. Entonces, siempre va a existir el escarnio, siempre va a existir la persona que se enoja, siempre va a existir la amenaza. Mírenlo en el versículo 2, dice, y habló delante de sus hermanos y el ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Recuerdan lo propio? Burlarse de tal manera que cause vergüenza en aquel que es objeto de la burla. ¿Qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá ofrecer sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y luego el 3 concreta diciendo, y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra, lo derribará. De alguna manera esa es la burla. Están haciendo una obra, pero esa obra no va a durar. Si pasa una zorra corriendo por encima de ese muro, el muro se va a ir a tierra. Era una forma de burlarse, de alguna manera de amenazar, de que no valía la pena, pero de todas formas siempre habrá que avanzar. ¿Cuál es el impacto más grande que sufre un ser humano en su vida? Y que normalmente es el primer impacto que muchos han sufrido, el impacto del rechazo. Ese es el primer impacto que se sufre.
Cuando una persona, en el caso de las mujeres, pero puede ser un matrimonio, que se encuentra en una situación de embarazo, tiene formas diferentes de reaccionar. Para algunos es una alegría, celebramos y compartimos con nuestra familia y con los allegados diciendo, valió la pena, miren, tenemos un nuevo miembro de familia. Pero para otros se vuelve un problema. De pronto no era el tiempo que planeaban, no era lo que tenían presupuestado, no era lo que querían, pero de alguna forma nuestros valores morales nos llevan a decir, bueno, no era, pero tenemos que aceptarlo. Nosotros muchas veces ante esa situación la tomamos muy livianamente. Y decimos, sí, pues al principio no fue como de tan agrado, pero ya, pues, ¿qué se podía hacer? Entonces había que aceptar y había que asumir y había que continuar. Lo que se experimentó en ese momento, ante esa noticia de que estaba embarazada, es rechazo. Y está hoy día comprobado que es el primer impacto que un ser humano puede recibir. Así como aprobación, bienvenida, aceptación, el rechazo. Y muchas veces ese rechazo se vuelve repetitivo en la vida, al punto que muchas personas no se sienten contentas consigo mismas, porque lo que han recibido durante su vida siempre ha sido rechazo. Y esto es lo que estamos viviendo en esta situación cuando se enfrentan a Nehemías, es rechazo. Si Nehemías fuese un hombre que en su vida hubiese podido experimentar en otras circunstancias la misma experiencia, sería un hombre que acentuara un conflicto que podría llevarlo a fracasar. Por eso es que una de las cosas que Dios hace primero en la vida de nosotros es la restauración de nuestras propias vidas. ¿Cómo vamos a meternos en un proceso de restaurar un ambiente, restaurar una ciudad, restaurar un país, si nosotros mismos necesitamos primero ser restaurados? Por eso siempre la acción de Dios comienza con los individuos, con las personas. El capítulo 1 es un capítulo donde Nehemías, antes de iniciar un proceso, que está en el capítulo 3 y 4 de restauración de otras circunstancias, primero tiene que ver con él mismo. Por eso encontramos en el capítulo 1 la confesión de Nehemías diciendo, nosotros estamos en estas circunstancias porque hemos tomado decisiones equivocadas, porque hemos fallado, porque no hicimos caso a las amonestaciones y vivimos lo que estamos viviendo. Ese es el punto de partida. Pero inmediatamente él comienza su restauración, inmediatamente involucra a otros en su proceso de restauración. Anoche estábamos reunidos, creo que estaba aquí la familia presente por allá en Cajicá, estábamos en Fontanar, estábamos 17 anoche, ¿no? Anoche estábamos 17. Y ya llevamos 4 meses reuniéndonos en Fontanar. 20 de febrero comenzamos a reunirnos cada 15 días más o menos. Y anoche terminábamos el ciclo que seguramente muchos de ustedes terminaron, que fue la película La Forja. ¿Recuerdan la película La Forja? La vimos. Estuvimos viéndola por segmentos, haciendo el estudio de la película y además de eso, la aplicación en nuestras circunstancias. Obviamente, al terminar la película La Forja, y los que no la han visto pueden buscarla, creo que está en Netflix. ¿En qué? HBO Max. Ok, se llama La Forja. Si pueden verla, véanla. Esa película, el fondo de la película es que las generaciones mayores tienen que empezar a formar las generaciones nuevas, las generaciones menores. Y que en ese proceso de mejoramiento seguramente vamos a tener un alcance que no alcanzamos a medir. Hoy día decíamos, y anoche era una de las conclusiones que sacamos, que muchas veces la generación actual, que mal llamamos a veces, de cristal, la generación que no está preparada para y se derrumba fácilmente, puede ser una generación resultado de una actitud que la generación anterior tuvo. ¿Cómo así? Claro, si nosotros nos la pasamos diciendo este mundo es muy difícil, todo es muy complicado, aquí no hay solución, no hay respuestas, todo cada día va a ser peor. Si estamos diciendo constantemente eso, ¿qué expectativa tiene ese niño que va creciendo en un ambiente escuchándolo día a día en su casa? Pero ¿para qué meterse en un problema de un matrimonio, de tener hijos, si todo es tan complicado, todo es tan difícil? Y después decimos que esa generación es una generación débil. De pronto es que no nos tomamos en serio la responsabilidad de formar a los que vienen detrás de nosotros. Cuando así lo hacemos, lo que hacemos es fortalecer las generaciones para los retos nuevos. Claro, la generación actual está viviendo unos retos que ni usted ni yo vivimos.
en la época nuestra, WhatsApp no existía. Nuestros comunicados, y hablo de 44 años de casado, nuestros comunicados con mi esposa era Telecom, ¿o no? En esa época era Telecom, no había WhatsApp, no había comunicación directa y nos sosteníamos con eso. Hoy día las redes sociales, los medios de comunicación son tremendamente influyentes. Y ese es un reto que tiene esta generación. Y ahí es donde está la responsabilidad de formar. Cuando dicen aquí que de alguna manera toda esta oposición venía, encontramos a un hombre que primero había sido tratado y que ahora estaba ayudando a tratar con otros. Recuerda que está en una ciudad que lleva 70 años destruida, deshabitada, aprovechada por otros. Estos que están aquí peleando son los que se habían aprovechado del desorden y el caos. Claro, una ciudad sin control, una ciudad sin protección, fácilmente expresa, y Sanballat y todos los que menciona este capítulo estaban interesados en que eso continuara porque de eso ellos se valían. Cuando alguien toma la iniciativa de hacer que las cosas sean diferentes, siempre va a presentarse la oposición. La primera respuesta a esa oposición está en el versículo 4. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad, ni su pecado se ha borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Primera respuesta. Si estamos hablando de cómo responder a tiempos de amenazas, la primera respuesta siempre será la oración. Primera respuesta. No estoy diciendo la única, pero sí es la primera. Bueno, si volvemos a la Biblia, en Segunda de Crónicas, un pasaje muy conocido para todos nosotros, Segunda de Crónicas 7:14, cuando Dios dice, y sanaré su tierra, recuerdan que ese pasaje es la promesa de y sanaré su tierra. ¿Cuáles son los elementos previos para que Dios pueda sanar una tierra? Porque Dios da una promesa, Él lo puede y lo quiere hacer. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a cumplir con los requisitos previos para que Dios pueda sanar su tierra? Segunda de Crónicas 7:14. Entonces dice, si mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, primero, se humillare. ¿Sabe qué es humillarse? Humillarse no es esa actitud que muchas veces nosotros hemos querido rechazar en cuanto a no sentirnos apabullados por otros. Entonces yo no puedo darme el lujo de que de mí se aprovechen, de que de alguna manera a mí me humillen. No, no se trata de eso. Humillarse es un proceso de reconocimiento individual de que también nosotros hemos cometido errores. Nosotros a veces somos demasiado sobrados. Los problemas siempre los han tenido otros. Los causantes de las circunstancias son siempre otros. Una de las primeras cosas que Dios pide es que yo me humille, y eso implica decir, yo también soy responsable. Cada uno de nosotros de alguna manera lo es, en niveles mayores o menores, pero somos responsables de lo que vivimos, ya sea por acción o por omisión. La mayoría seguramente por omisión. Nosotros no hemos hecho nada que de alguna manera altere el orden que vivimos, pero tampoco hemos hecho lo que es necesario y suficiente para que mantengamos un bienestar. Entonces, lo primero dice allí en Crónicas es humillarse. ¿Qué es lo segundo? Y oraren, dice. Lo segundo es oración. Allí es el reconocimiento, capítulo 1 de Nehemías. Nehemías dijo, nosotros estamos viviendo lo que hoy día tenemos consecuencia de nuestras acciones pasadas. Lo que decidimos en el pasado es la consecuencia en el presente. Entonces es humillación. Y lo segundo que hace, que en el capítulo es lo primero que ahora vemos, es orar. Orar es conectarse con Dios. Yo sé que todos oramos. La pregunta es, ¿cuándo? La mayoría de veces dejamos cuando ya las circunstancias desbordaron nuestra capacidad, acudimos a la oración. Cuando ya el médico nos dice no hay nada que hacer, acudimos a la oración. Cuando el banco nos dice se vencieron los términos y hay que embargar, acudimos a la oración. Cuando en el matrimonio ya la esposa o el esposo dice me voy a separar, acudimos a la oración. No es que no lo hagamos, el problema es cuándo lo hacemos. Y no es que no necesariamente Dios escuche cuando oramos en esas circunstancias, sino lo que Dios dice es para evitar llegar a esas circunstancias, primero deberíamos orar. Y luego sí, si usted quiere buscar unas ayudas adicionales que le permitan a usted encontrar medios de solución, hágalo.
Estoy trabajando con una pareja esta semana. Hace 15 días los conocí, una pareja de 5 años de casados, un profesional exitoso, una mujer que acaba de terminar, ayer terminó especialización de ortodoncia en odontología, una mujer joven, 28 años, y están a punto de separarse, sin mayor problema. No hay una mayor dificultad, simplemente esos día a día que no cuidamos se van convirtiendo en una fatiga con el pasar de los años. Bueno, están viviendo los 7 años que decimos normales de un matrimonio para que logre consolidar. Los primeros 7 años del matrimonio siempre serán complejos, porque es dos individualidades fusionándose para vivir una sola realidad, y eso toma tiempo. Ya del año 8º en adelante se vuelve imposible, pero bueno, ya por lo menos, no, mentiras, ya del 8º año en adelante ya uno empieza a resolver las cosas. Pero los primeros 7 años son años de acople, y ahí es donde tenemos que estar. Ahí es donde nosotros tenemos que intervenir. Y comenzamos con un proceso. Ya hoy estamos viendo resultados. Este fin de semana, jueves, tendremos un retiro de parejas, de 25 parejas, donde ellos van a estar presentes en un proceso de restauración de su propia vida matrimonial. Esas son las oportunidades que hoy vemos, pero es necesario primero orar. Cuando me vienen y me consultan qué hacemos, bueno, hay muchas cosas que hacer, pero la primera de ellas es encomendarse a Dios orando y pidiendo que les capacite para resolver aquellas cosas que en este momento son una dificultad y que se han convertido en un problema. Y seguramente una vez resueltas se fortalecen, porque lo que no nos mata a uno, lo fortalece. Esas circunstancias difíciles que no nos matan, nos fortalecen. Entonces, en ese sentido, hay que continuar. Decíamos entonces orar. Estoy en Crónicas. Si humillaren mi pueblo, oraren. ¿Qué dice después? Y buscaren mi rostro. Buscaren mi rostro. De alguna forma, nosotros siempre buscamos ayuda. La pregunta sería, ¿el rostro de quién usted busca? Bueno, volvemos a lo mismo. Si esta pareja, adicionalmente a una consejería, requiere un proceso profesional de psicología, pues hay que dársela. O si requiere una ayuda especializada en finanzas para resolver problemas financieros, hay que dársela. Pero lo primero es volver el rostro a Dios. Y no es volver el rostro a Dios solamente en esa circunstancia, sino entablar una relación donde le doy la cara a Dios. Eso quiere decir ese versículo. Darle el rostro a Dios no es decirle aquí estoy. Pues obviamente si le va a pedir tendrá que darle la cara. Pero no es solamente en esas circunstancias, sino crear una relación permanente de cara a cara con Dios. Bueno, usted me dirá, ¿y cómo se hace si eso es imposible? Yo no lo veo, es que lo hacemos por fe siempre. Donde alguien ya busca a Dios, inmediatamente Dios está presente. No lo ve, no lo experimenta muchas veces, no lo siente como quisiera, pero Dios está allí. Porque no es sino que clame y yo te escucharé y te responderé cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33:3. Así que volver el rostro a Dios es volver en una relación personal con Dios. No hacer normalmente lo que hacemos con los médicos. ¿Qué hacemos con el médico? Vamos a la consulta de la deficiencia, el malestar o el dolor que experimentamos. Una vez el médico nos receta, después de hacer el estudio y el análisis, tomamos la receta, nos vamos para la casa y no lo volvemos a ver. Y muchas veces nunca más lo volvemos a ver, porque nos restauró aquello que de alguna manera temporalmente estuvo afectado. Era eso lo que yo necesitaba del médico, una solución temporal. En el caso nuestro con Dios, la solución no es temporal. La situación que se puede presentar día a día siempre nos llevará a buscar a Dios, a buscar el rostro de Dios. Hay que establecer una relación personal con Dios. Humillarse, orar, buscar mi rostro y ¿qué dice por fin? Alejarse de los malos caminos. Alejarse de los malos caminos. A veces nosotros decimos, pero yo no soy una persona mala. Yo no hago lo que normalmente estamos viendo constantemente en la televisión. Los delincuentes, los que han cometido actos atroces. No se necesita eso. Malas decisiones, por falta de dirección y consejería, son suficientes para destruir su vida, su matrimonio, sus finanzas. Entonces, cuando la Biblia dice que de alguna manera nosotros, buscando el rostro de Dios, nos salimos de los caminos en que veníamos, podemos encontrar la respuesta y solución a las necesidades. No es solamente escuchar, es cambiar el rumbo,
Eso es lo que la Biblia llama arrepentimiento. Es el cambio de dirección. Arrepentirse no es sentirse mal por lo mal que se vive. Es hacer algo para cambiar la dirección y dejar de sentirme como me siento. Y es fácil, no es tan complejo. Yo no sé, bueno, desde pandemia he aprendido, cuando yo me voy a la cocina, más o menos a las 7:30 o a la 1 de la tarde o a las 7 de la noche, un poquito más, me encuentro con un reto y un desafío que a veces digo lo dejo para mañana, lo dejo para más tarde. ¿Cuál es? Lavar toda la luz. Y no sé si les ha pasado, pero mi esposa y mi hija son especialistas en cocinar. Y como ya hay quien lave, no les importa cuánto ensuciar. ¿No se ha sentido usted ante ese reto diciendo, lo dejo para mañana? No, asúmalo. Y comience con los platos. Yo ya tengo orden. Platos primero. Y luego los hondos. Y luego los cubiertos. Y por último dejo las ollas. Algunas ollas me toca dejarlas un poquito con removedor de aceite para que sea fácil, ¿cierto? Pero ya no es esa situación inicial que se presentaba diciendo, no, ya aprendo a disfrutarlo y estoy contabilizando tiempo. Dependiendo obviamente de la comida, ¿cuánto tiempo duró haciendo todo el proceso de arreglo? Supero la situación, corrijo el camino. Antes no lo hacía, pero nos tocó hacerlo. ¿A la luz de qué? Pandemia. Porque nosotros antes contábamos con una persona que nos hacía eso, nos ayudaba, nos colaboraba, pero en la pandemia nos tocó parar y asumir, y eso implica cambiar de camino. Eso es sencillo. Hay otras cosas más complejas, pero igualmente si se asumen, se soluciona. A veces la gente dice, no, este problema no tiene solución. Este problema, así como es, así va a terminar. No, nunca es así. Si usted quiere que así termine, eso será una realidad. Pero si usted empieza, primero a humillarse, a orar, a buscar el rostro de Dios y a cambiar el rumbo, las cosas van a cambiar. Hablábamos hace 8 días también, ¿no?, de problemas financieros. Hoy día he encontrado una persona con problemas financieros, increíble. Y de miles de millones. ¿Qué solución hay? ¿Hay solución? Sí, hay solución. Solo que implica que se humille reconociendo los errores cometidos para caer en ¿qué? Los problemas que tiene hoy día, porque esos no vinieron solos, seguramente fueron decisiones. Segundo, después de hacer el proceso de humillación, orarle a Dios. Tercero, buscar permanentemente, porque a la primera Dios no le va a decir todo lo que tiene que hacer, sino buscar permanentemente y finalmente empezar a hacerle caso a Dios y cambia el rumbo. Y al cambiar el rumbo, cambia la situación. Muy bien, todo eso era lo que Nehemías estaba respondiendo. Primera cosa, orar. Versículo 6. Cuando hizo eso, dice, edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de la altura porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Una de las cosas que más necesitamos cada día es ánimo. Ánimo. El ánimo. ¿De dónde viene la palabra ánimo? De alma. Que involucra la capacidad pensante, la gestión emocional y la capacidad de decisión. Eso es el alma. El alma es lo que usted piensa, lo que usted siente y la combinación entre lo que piensa, lo que siente, lo que usted decide. Y nosotros necesitamos un buen ánimo siempre. O sea, una buena gestión pensante, una buena gestión emocional y una buena gestión en decisión. Eso lo necesitamos. Pero cuando nuestro ánimo no es adecuado, empezamos a tener problemas para pensar acerca de respuestas y empezamos a sentirnos tal como así vemos la situación y finalmente estamos tomando decisiones peores aún que las que ya nos metieron en el problema. Entonces hay que empezar a cambiar la manera de pensar. Dios no tiene nada que sea imposible para él. Si usted cambia eso solamente, ese chip en su mente, cuando usted ante una situación dice esto es imposible, pero usted inmediatamente dice, para Dios no hay nada imposible, ya inmediatamente se predispone todo su ser para empezar a buscar la solución al problema. Y esto le da ánimo. El pueblo tuvo ánimo, pero recuerde que lo estaban menospreciando, los estaban burlando, se estaban escarneciendo con ellos, pero el pueblo tuvo ánimo.
Porque hubo alguien que hizo lo que tenía que hacer. Primero, orar. Por eso no salga de su casa sin tiempos de oración. Esa es la manera más efectiva de blindarse en la vida. Bueno, si usted quiere después estudiar y los que lo saben aplicarlo, Efesios 6 dice que debemos ponernos la armadura para poder salir a batallar cada día. Efesios capítulo 6. Y eso involucra un casco que proteja su mente, una pechera que proteja sus emociones, una espada con la cual usted va a luchar, un calzado con el cual usted se va a encaminar. Eso todo dice Efesios 6. Porque es que la Biblia no solamente son aspectos de cómo orarle a Dios todo el tiempo, sino cómo, habiendo orado, escuchar a Dios y haciendo lo que Dios me dice que debo hacer. Entonces, no salga nunca sin orar. Esa es una manera diferente de ver las cosas. Cuando usted ora, usted empieza a recibir dirección de Dios y los retos no habrán cambiado, pero sí su manera de verlos y responder a ellos. Que eso es lo que uno necesita. Vayámonos al versículo 7. Habían orado, pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes y los admonitas y los de Asdod que los muros de Jerusalén eran reparados, ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Aquí encuentro la razón de muchas personas cuando dicen, no, pero es que yo oré y nada sucedió. Por el contrario, las cosas empeoraron. Anoche en el testimonio del grupo de Fontanar, dice que una persona se encuentra con alguien que estaba aparentemente muy feliz, jugaba básquetbol, pero un día se encontró con ella y le preguntó cómo estaba y dice, me voy a suicidar. Y claro, dice que ella intervino inmediatamente y empezó a orar con él. Dice que oró, ahí en donde estaban, en la calle, oró por él y le pidió a Dios que le ayudara a cambiar su manera de pensar y efectivamente el hombre cambió, se casó. Tiene hijos. Entonces no sabíamos que era mejor si suicidarse o casarse, pero bueno, o era un suicidio, no. Ustedes fueron los que concluyeron anoche eso allá en el grupo. Pero no, una persona ante una situación de crisis puede encontrar una respuesta, pero no siempre es así como quisiéramos. Así siempre lo quisiéramos, pero no siempre es así. A veces la respuesta se demora un poco y a veces las circunstancias se complican más todavía. Aquí acaba de orar y resulta que ahora ya no es Sanbalat y Tobías, los dos que estaban en los versículos anteriores, sino que se le vinieron los árabes, los amonitas, los de Asdod, y vinieron enfurecidos y haciendo un complot, una conspiración para atacar. Las cosas no se solucionaron, las cosas se complicaron. Y es ahí donde muchos desisten, por lo menos desisten de haber orado. ¿De qué me sirvió orar? Mire, las cosas se complican. Mire, las cosas no se solucionaron. Mire que ahora son más los problemas. Posiblemente. Porque si vamos a hacer una revisión de estructura, necesitamos revisar todo lo que hay que cambiar. A veces nosotros vemos una grieta. En estos días yo veía una grieta en el apartamento. Estuvieron trabajando en otro apartamento y hay una grieta en el apartamento. Y esa grieta de alguna manera alteró la pared y la puerta del baño ya no cierra. ¿No le ha pasado? Sí, eso puede pasar. Entonces hay que tomar medidas para ver qué fue lo que se afectó y hacer correctivos. Pero la pregunta es, ¿sería solamente ese sector de la casa la que se afectó? ¿Pudo haber otros sectores? Y seguramente si el impacto fue mayor, puede haber otros sectores que también estén impactados. Entonces hay que empezar a revisar todo lo que hay que cambiar y eso hace Dios. Dios es excelente en eso. Porque Dios no es como la EPS de hoy día. ¿Qué le dice el médico cuando usted va a consulta? Bueno, usted me dice que viene aquí por esto. Sí, sí, doctor, eso es lo que... Pero ¿sabe qué? No, es solamente por esto. Si necesita otra cosa, pida otra cita. No todas las EPS. Aquí tengo una médico que dice, ella es efectiva, ella es excelente en eso. Atiende a los pacientes más de 1 hora. ¿Sí, otra? ¿Trabaja qué? En póliza. Pero es así. Dios, ¿qué tal que dijera eso? Señor, vengo a contarte de este problema. Sí, vamos a solucionar ese problema. Pero ¿sabes qué, Señor? No, eso es otro día. Pida cita para mañana. ¿Qué tal Dios así?
Dios comienza diciendo, ese es el problema, pero tú no te has dado cuenta que tienes este y este y este y este y este. Y tenemos que trabajar en todas esas áreas. Por eso a veces, aparentemente el orden que uno quisiera encontrar se vuelve un desastre. Y muchas veces la experiencia que hemos tenido es que en lugar de encontrar respuestas rápidas, encontramos que todo se agiganta, todo lo que estábamos viviendo, porque Dios está haciendo un proceso completo de restauración. Dios no es un médico especializado en un área. Dios tiene especialidad en todo y empieza a trabajar en todas las cosas. Por eso es que viene un poco de gente y vienen con conspiración. ¿Conspirar qué significa? Encolorizarse de tal manera que aún toman acciones apasionadas, dice el diccionario. Y usted sabe lo que eso significa. Acabo de ver una noticia, no sé si usted también la vio, de una señora que va en su vehículo o un señor que viene y lo cierra, ¿recuerdan? Y dieron la vuelta y la señora siguió y de pronto se encuentra con el señor más adelante que ha cruzado su carro, se baja a golpear el capot y luego con la cruceta le rompe el vidrio de atrás. ¿No lo vio? ¿En qué país vive? Ese es el país que tenemos, un país donde la gente está reaccionando de una forma errada y equivocada. Imagínese que usted haga eso y que el que está en el carro no sea esa señora que gritaba pidiendo auxilio, sino un hombre que tenga un arma, le pegue un tiro. Se complica el problema para todo el mundo, ¿me entiende? Entonces, por eso de alguna manera nosotros tenemos que aprender a reaccionar, a responder, porque si no vamos agigantando las situaciones que ya son problemáticas. Y aquí están agrandándose, ya hablan de conspirar, de venir de una manera apasionada. Y entonces, ¿qué hace? Volvemos otra vez al versículo 9. Entonces oramos a nuestro Dios. Bueno, entonces se la pasa orando. Creo que en uno de los retiros, por ahí está Magdita, ¿no? Estamos planeando un retiro en septiembre para una empresa, 10 o 25 personas más o menos. ¿Cuál es la amenaza que experimenta la gente ante un retiro? Y es en una empresa. Pero un retiro suena como a orar, leer la Biblia y cantar todo el tiempo. ¿Sí o no? La gente habla de un retiro, una situación como una casa por cárcel. No podemos salir durante 3 días, nos van a tener encerrados. No, no, no. No se trata de eso. Se trata de un espacio donde vamos a mirar muchas cosas que nos son necesarias para una salud integral. Claro, vamos a tocar la parte espiritual, pero también vamos a tocar la parte relacional, pero también vamos a tocar las respuestas a las preguntas que aún no tenemos respuesta. Vamos a integrar toda la situación, porque a veces la gente nos ve simplemente como nosotros leemos la Biblia y oramos y cantamos y eso es todo, ¿no? Bueno, aquí está repetido otra vez en el versículo 9, entonces oré a Dios. Sí, porque es que hay que perseverar. Segunda clave en la vida, perseverar. No hay que simplemente actuar, sino que hay que perseverar en lo que es correcto. Orar es bueno, ya lo dijimos. Entonces, si es bueno, yo tengo que perseverar en oración. Cuando hablábamos en Crónicas de buscar el rostro de Dios, no significa orar una vez y después olvidarme de Dios como cuando hacemos con el médico, sino seguir consultando con Dios cada día. Y eso implica que cada día yo tengo que orar, haya o no haya una razón obligada. Porque a veces decimos, yo no tengo nada que pedir hoy, todo está a pedir de boca. Pues vaya y dé gracias. Pero busque a Dios al menos para dar gracias. Siempre hay que hacerlo. Y aquí dice, y oramos nuevamente. La oración, en perseverar en oración, es importante. Jesús lo dijo. Cuando habló de la famosa parábola, dijo, y les habló de una parábola de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y habló de una viejita que fue mal atendida por un juez, pero la viejita perseveró, fue nuevamente, puso problema hasta que el juez dijo, me la quito de encima, solucionándole el caso. No que Dios tenga la misma actitud del juez, sino dice, la importancia fue la perseverancia de ella. Y así debemos hacer, perseverar. Recuerde que las situaciones no se solucionaron, se complicaron. Y en lugar de decir, como la oración no dio resultado, no oro. No, tengo que orar más. Y hay que seguir orando. Entonces oró, pero, versículo 9, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Entonces ya la oración tiene que ir acompañada de acción.
La oración va acompañada siempre de una acción. Bueno, no sé si era una palabra compuesta originalmente, pero oración tiene esa connotación de orar y actuar. Ora, acción. Y cada vez que oremos debemos pensar, bueno, ¿y cuál es el siguiente paso? Porque aquí dijeron y pusieron guardia. Claro, recuerden que pasaron de amenazas, de burla, a una conspiración. Y conspiración es la intencionalidad agresiva de atacar. Entonces hay que estar preparados. Sí, oramos a Dios, pero empezamos a poner guardias contra ellos de día y de noche. Seguramente antes no lo tenían, porque si dice que colocaron es porque antes no lo tenían. Y fue fruto también de la oración. La oración le lleva a que usted revise qué está haciendo, porque de pronto en su actuar hay insuficiencia. Y ahí eso es lo más importante, que fue orar. Pero de pronto le falta que empiece a poner guardias de día y de noche en su vida. Que usted empiece a proteger su vida, su familia, su empresa, su economía, su salud. Que usted empiece a proteger, no solamente orar. Ahora orábamos por los Neri, que seguramente está en cirugía, y que Dios actúe restaurándole. Una cirugía de alto riesgo. Pero oramos por los médicos, porque son esos instrumentos que Dios está utilizando en este momento para con ella. Estamos orando y estamos pidiendo a Dios que ellos actúen haciendo lo que saben para responder a una necesidad que se experimenta. Entonces la oración siempre tiene que ir con acción. Y aquí claramente en el versículo 9 dice, y actuaron. Ahora yo quiero mencionar aquí específicamente que ellos actuaron poniendo protección contra Sanbalat, Tobías, los árabes, los amonitas, toda la gente que había externamente amenazando, conspirando contra ellos. Y podemos hablar que esa es una oposición o una amenaza externa. Todos la tenemos. Todos tenemos amenazas externas. Pero las peores amenazas no son externas. Los peores peligros están en su interior. Son internos. A veces nosotros pensamos que todo el problema es social, que todo el problema es un asunto de gobierno, es un asunto global económico. A veces nosotros pensamos que el problema está afuera. Nosotros somos solamente víctimas. Usted muchas veces es responsable de enemigos que están dentro de usted. Y aprovechando esas circunstancias externas, esos enemigos internos van carcomiendo o drenando su propia capacidad. ¿Cuáles son esos enemigos? Por favor, versículo 10. Y dijo Judá. ¿Quién es Judá? ¿Quién es Judá? Judá es una tribu de Israel. La mayor, la primera, Judá. El pueblo de donde vino ¿quién? Jesús vino de ese pueblo, de la tribu de Judá. O sea que es una tribu muy importante. Dentro de las 12 tribus de Israel es una de las tribus importantísimas. Pero no sabemos qué le pasó a Judá en ese momento. Porque se supone que si es el hijo mayor, es el que vela por los 11 restantes. ¿No le pasó de pronto tener usted la experiencia muy cerca? De que su papá murió muy joven y entonces usted que era el hijo mayor le tocó asumir. Y se esperaba que usted lo hiciera porque era el hombre que quedaba en la casa. Bueno, le tocó a Judá. Judá es el hijo mayor y tiene que velar por sus hermanos. Es el que tiene que estar pendiente de que todo vaya bien para sus hermanos. Pero Judá, ¿qué dijo Judá? Las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron, cambia un poquito la traducción y diga simplemente, hemos oído que han dicho, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces, de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. Ya Nehemías ahora empieza a tomar medidas, pero internamente hay gente que empieza a socavar la confianza. Judá, la gente está débil. El escombro es mucho. No podemos edificar. ¿Y sabe qué? Los enemigos están diciéndonos que no importa lo que hagamos, por donde nos vayamos, ellos caerán encima. Judá.
Usted tiene que buscar los Judá de su corazón. Porque muchas veces usted tiene la expectativa y dice, yo estoy orando, estoy recibiendo dirección, tengo que actuar, pero inmediatamente por allá una voz interna dice, pero ¿para qué? Más bien espere que no arriesgue. Es mejor a veces conformarse y empieza usted a escuchar una cantidad de voces internas que son las que lo paralizan o la paralizan. No son las circunstancias externas. A esas hay que enfrentar. Pero cuando usted internamente se paraliza, no hay que hacer nada. Y obviamente al no hacer nada, las circunstancias externas van a tomar medidas contra usted. Entonces, eso es lo que están experimentando, esa oposición interna, desaliento, desánimo, temor y miedo. Voy a mencionarlas, seguramente ya lo he hecho en alguna oportunidad. ¿Cuáles son los 4 o 5 enemigos que se presentan ahí? Primero, desánimo. ¿Recuerdan que tenían ánimo hasta la mitad? Habían construido con ánimo. Pero aquí el ánimo se ve afectado. ¿Por qué? Porque la amenaza tomó un nivel mayor. Ya ahora es conspiración. Y no eran 2, sino ahora son todos los pueblos que están alrededor. Entonces viene el desánimo. El segundo enemigo que uno tiene es la mediocridad. Habíamos construido hasta la mitad del muro. Ya habían construido hasta la mitad del muro. Bueno, pero los enemigos persisten y nos han dicho que de alguna manera nos van a amenazar y van a venir contra nosotros. Bueno, pero ya tenemos medio muro. Sí, está bien. Ya usted ha tomado unas medidas y seguramente hay un nivel nuevo de seguridad. ¿Completo? No. Pero al menos está mejor que el anterior. Esos son los procesos también dentro de la parte médica que nosotros asumimos. Cuando el médico nos dice, mira, esta es la fórmula que tienes que tener en cuenta, estos son los medicamentos, tomártelos por 8 días en intensidad horaria de cada 24 horas, cada 12 horas, cada 8 horas, y nos lo tomamos 3 veces, 3 días, y ya como nos sentimos mejor, paramos. A veces nosotros no buscamos respuestas totales, sino mejorar situaciones puntuales. En esos casos de matrimonio, me decían estos días, hablando de esa parejita que estamos hablando con ellos, me dijo, no, ya las cosas están bien, estamos bien. Y es muy bueno, me alegra, pero no se den por satisfechos. Porque lo bien que en 8 días uno puede hacer es meter debajo del tapete y decir, no pasó nada. Pero siga haciéndolo cada 8 días, metiendo debajo del tapete, y va a llegar el momento en que se va a tropezar con el tumulto de basura que hay debajo del tapete. Eso no se trata simplemente de esconder las situaciones, ignorar las situaciones, hacer de cuenta que no existen las situaciones. Eso es supremamente peligroso. ¿Sabe qué? Ya que salió a la luz, entonces saque todo de una vez y limpiamos. No escondemos nada. Y hay que seguir trabajando. Esos son los procesos a veces complicados. He visto matrimonios que me dicen, no, es que nosotros ya hemos buscado psicología, psiquiatría, consejería, hasta extrema unción nos han dado. Sí, usted ha hecho todo lo que tenía que hacer con respecto a la ayuda a recibir, pero hizo lo que le recomendaron el psiquiatra, el psicólogo, el cura y todo. No, con haber ido pensamos que era suficiente, ya nos sentíamos mejor. Peligrosísimo, peligrosísimo. Una herida que solamente cicatriza por encima puede estar matándolo internamente. Entonces hay que trabajar hasta el fondo. No hay que simplemente la mitad y ya nos sentimos medianamente protegidos. No, hay que seguir. Tercer enemigo, cansancio. Las fuerzas de los acarreadores se han debilitado. ¿Qué produce el trabajo? Cansancio. Eso es normal. Cuando usted dice, yo no sé, pero es que me siento cansado, pregúntese por qué está cansado. Si la respuesta es, no, es que yo me he estado moviendo en este día y he estado trabajando en este día, es natural que se sienta cansado. Pero si usted no ha hecho nada y se siente cansado, preocúpese. Porque ya la carga no es de fatiga, de acción, sino de emoción. Usted se está sintiendo descargado emocionalmente. Por eso Jesús dijo en Mateo capítulo 11, los que se sientan trabajados y cargados, vengan a mí y yo los haré descansar. Jesús no le estaba diciendo, tráigame en el trabajo y yo se lo hago. Lo que estaba diciéndoles es, aquellos que de alguna manera su cansancio no es el fruto natural de un trabajo de acción,
sino una emoción que va acumulándose y va fatigándoles. Vengan a mí y yo los sano. Y eso es lo que a veces nos pasa. Y nosotros descuidamos la fatiga emocional. ¿Cómo es que se llama hoy día cuando una persona se quema laboralmente? Ustedes lo saben. Por eso es que yo no pronuncio porque no sé inglés. Y eso está sucediendo todos los días. La gente se está quemando en sus trabajos. Y no es por el trabajo en sí, es porque por la carga emocional que no ha sabido de alguna manera drenar. Todos la tenemos. Por eso es aconsejable, comience orando y finalice el día en un ambiente de oración y descarga. Hay que descargar. Hay que ir polo a tierra y tirar todo aquello que durante el día hemos acumulado. Y eso es ahí donde uno tiene que ir al Señor. Muchas veces a decirle, Señor, fue excelente esto, tuvimos estos resultados, celebramos, tin, tin, tin. Y a veces hay que decir, Señor, nos sentimos frustrados, trabajamos y no se vio el resultado. Hay que descargar. Por eso Él le invita, vengan a mí y yo los haré descansar. Porque si yo me acuesto descansado, me levanto restaurado. Pero si me acuesto cansado, sin descargar, al otro día no voy a estar restaurado. Estoy acumulando hasta que me funda. Muy bien, cansancio, frustración. ¿Qué dijo Judá? El escombro es mucho. Y esto es típico. Yo siempre he dicho que esto es típico. Y la experiencia personal la aprendí subiendo a Monserrate. Usted sube a Monserrate a pie, no en el teleférico, en el funicular, a pie, suba a pie. Y usted a mitad de camino siempre está diciendo a mí, ¿quién me mandó a subir? Habiendo funicular y habiendo teleférico, a mí, ¿quién me mandó a subir a pie? Eso siempre, eso es típico. Porque cuando usted empieza a observar que ha avanzado, pero todavía queda mucho, usted se siente desfallecer. ¿Qué le dijeron ellos? Mire, es que el escombro es mucho. Por eso estaban desalentados. Claro, pero llevaban ¿qué? La mitad de la muralla construida. Y esto nos suele pasar. Cuando comenzamos algo a mitad de camino, siempre estamos diciendo, uy, hubiese sido mejor no iniciar. No. Fue bueno si esa es la dirección que Dios le dio a haber comenzado. Solo que hay que perseverar el resto. Y obviamente uno se cansa. ¿Qué hay para el cansancio? Coma bien, duerma bien, relaciónese bien, haga ejercicio y usted vuelve a quedar cargado. Bueno, aquí tenemos un especialista en la parte de dietética, medicina en cuanto a fortaleza física. Y hay que trabajar sobre eso. Usted se siente cansado, tiene que dormir. Y por eso muchas veces la primera intervención que hace un psicólogo, ¿qué es? No, tenemos que mandarlo a dormir. Pero no, yo no quiero dormir. Tiene que hacerlo porque si no se va a fundir. Entonces, no es que se vuelva dependiente de una pastilla para dormir. A veces tiene que dormirlo. Para que usted pueda recuperar fuerzas y comer y hacer ejercicio. Y luego sí retome la actividad que de alguna manera es responsabilidad. Bueno, léalo en Elías, en la Biblia, cuando Elías, después de haber acabado con 850 profetas de Baal y ser amenazado por Jezabel, se fue al desierto escondiéndose porque lo iban a matar. Y el Señor le dijo, ¿y usted qué hace aquí? ¿Cómo que qué hago aquí? ¿No vio esa vieja que me amenazó que me va a matar? Pero no acaba usted de acabar con 850 y le teme a una mujer. Ah, es que usted no la conoce, dijo. Que usted no la conoce. Yo la conozco y sé quién es. El problema es que usted está cargado y cansado, lleno de temores y fantasmas. Así que aquí tiene, le mandó un ángel que le diera comida. Le dijo, coma y duerma. Y cuando durmió lo volvió a despertar, le dijo, coma y duerma. Y volvió a darle comida y volvió a dormir. Dijo, porque el camino que le falta por recorrer es largo. Pero había que comer y descansar. Y eso es parte de lo que uno necesita para recuperar las fuerzas. Y el final, el último de esos problemas que llevamos dentro es la frustración. La frustración cuando dice, y no podremos acabar el trabajo. Eso es la frustración. Y siempre estamos muy cerca, más cerca que al principio, y estamos diciendo, no, esto como que no va a resultar, esto no va. Y ahí comienza a desfallecer. Y resulta que usted está más cerca que al principio. No sé cuánto le pueda faltar, pero seguramente es menos que cuando comenzó.
Entonces no desista, no se sienta frustrado porque aún hay mucho que hacer, pero seguramente ya es menos que al principio. Siempre piense así, es menos que al principio. Y entonces una vez ya iniciado, habiendo cortado con ese punto de quietud y haber iniciado el trabajo, continúe, porque aún la inercia le va a ayudar, termine lo que comienza. No deje las cosas inconclusas. Bueno, esos eran los enemigos que internos. No podemos modificar, si pudieron. El muro fue terminado en 52 días. Y las amenazas externas nunca dejaron de estar presentes. Lo pudieron hacer. Entonces esos sentimientos de frustración que a veces uno tiene no son válidos. Usted me dirá, pero es que ya nos dimos cuenta que no va a resultar. Haga ajustes. Puede tomarle más tiempo, puede necesariamente invertir más recursos, es necesario de alguna manera replantear la estrategia, pero continúe, porque lo que ya ha hecho es una ganancia. No eche todo por la borda. Bueno, versículo 13. Entonces por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Bueno, ya habíamos visto que de alguna manera ante la amenaza, la conspiración, él inmediatamente puso guardias en la ciudad y estaban de día y de noche. Pero aquí habla de algo importante e interesante y es por familias. Por familia. Y aquí nosotros no alcanzamos a valorar lo que implica una familia para una persona. Yo sé que hay carentes, les contaba hace un tiempo, unas 2 semanas, 3 semanas, de un hombre que me dijo que yo en 28 años nunca conocí a mi papá, ¿recuerda? Me hizo y se perdió. Apareció a los 28 años llamándome. Yo no quise contestarle. Y a los 2 días se murió el papá. ¿Qué quería decir el papá? Él me dijo simplemente, para mí ni fu ni fa. Nunca estuvo, así que no me dio problema. Eso decimos hacia afuera. Pero internamente sí hay faltantes. Porque si no, Dios nos hubiese hecho silvestremente, no necesariamente a través de una relación de pareja, de una vida familiar. Por eso a veces nosotros no apreciamos la vida familiar. Y creemos que simplemente es que nos tocó ahí porque ahí nos dejó la cigüeña. No, no, no. Usted llegó al lugar que Dios tenía preparado con las personas que tenía preparadas para que usted pudiese cumplir su propósito. Es necesaria la familia. Cuando dijo cada uno atienda la circunstancia de pronto de ataque, de amenaza, háganlo familiarmente. ¿Qué tan próxima está su familia a usted? Y no digo en cuanto a dónde vive, sino relacionalmente, ¿qué tan cerca está su familia? Porque finalmente los que le van a dar la mano va a ser su familia. Los buenos amigos, los amigos son muy contados. La mayoría de gente que dice cuente conmigo y aprendió a contar, no cuente con ellos. La mayoría de gente. Los únicos que van a estar allí siempre serán su familia. Por eso dijo, vamos a de alguna manera protegernos, pero tiene que ser bloques familiares. Recorte, disminuya y si es posible termine con las distancias familiares. Restaure. Perdone o pida perdón. Pero la familia es algo que nos ayuda a protegernos en la vida. Y es necesario considerarlo. Mire que estamos hablando de acciones que tomó Nehemías y entre ellos dijo, todos con su familia, por favor, con lanzas, con sus arcos, con espadas, pero en familia. Nosotros con nuestros hijos. Nuestros hijos, créanme, están disponibles para nosotros cuando los necesitemos. Seguramente los vamos a necesitar. Pero ahora son ellos los que nos necesitan a nosotros. ¿Recuerdan la historia del niño? El papá le dice, hijito, búscame la cobija, porque tu abuelo que está viviendo con nosotros tiene frío. Fue y buscó la cobija y la rompió en la mitad y le dio al niño, dijo, llévela esta parte al abuelo. Nosotros nos quedamos con la otra parte. Eso fue lo que vio el hijo con respecto a su papá, con respecto al papá de él. ¿Qué cree que ese hijo hará cuando su papá se convierta en abuelo y esté en una situación similar?
Lo que mi papá hacía es que rompía la mitad y solamente la mitad. Nosotros nos damos cuenta que cosechamos lo que sembramos. Por eso muchas veces nuestras siembras no son las más adecuadas, no son las mejores. Y nos quejamos diciendo, ¿y por qué me pasa esto en la vida? Porque eso fue lo que sembraste durante tu caminar. Entonces hay que cerrar brechas en las relaciones familiares, ciérrelas, restáurelas. ¿Qué es imposible de perdonar o qué sería tan grave como para no pedir perdón? Hágalo. Y ahí estará su familia con espadas, con arcos, con lanzas, protegiéndolo. Versículo 15. Cuando todo esto que hicimos lo vieron nuestros enemigos, habíamos entendido y que Dios había desbaratado su consejo, inmediatamente cesaron. No por todo el tiempo. Los enemigos a veces se retiran temporalmente, pero ya cesó la amenaza. Y entonces dice el versículo 15, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaban en la obra, la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos, corazas. Detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá, los que edificaban en el muro, los que acarreaban, los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra siempre tenían una espada. Mire, todo el proceso los llevó a ellos a estar preparados. Tercera cosa, estar siempre preparados. ¿Cuál fue la primera? Orar. La segunda, perseverar. Y la tercera, estar preparados. Son cosas sencillas. Ore, persevere en oración y en las acciones y esté preparado. Ellos estaban preparados. Los enemigos se retiraron. Entonces ellos dijeron, bueno, ya no es necesario hacer guardia de noche. No, ya no es necesario que una mano en el ladrillo y la otra mano en la espada. No, ya no es necesario. No, esté siempre preparado. Porque el ladrón nunca le va a avisar cuándo va a llegar a su casa. El enemigo nunca le va a decir cuándo va a caer sobre usted. Entonces uno tiene que vivir preparado. Tercer elemento clave para una resolución de situaciones. Esté preparado. Muchos de nosotros estamos bien. Yo sigo diciendo que somos privilegiados. Estamos bien en medio de las condiciones que vivimos. Pero nadie nos garantiza que estas condiciones no vayan a cambiar. Entonces, si llegaran a cambiar, la pregunta es, ¿usted se preparó? No, usted pensó que estaba bien y que eso nunca iba a cambiar, y eso es mentira. Todo en la vida cambia. Lo bueno puede cambiar a malo y lo malo puede cambiar a bueno. Uno tiene que aprender a hacer reservas. Esto que usted está haciendo esta tarde aquí son reservas. Porque usted necesita reflexionar, pensar, dejar que decante en su corazón las convicciones que finalmente lo van a llevar a la acción en el día a día fuera de este ambiente. Usted necesita esto. Porque en la Biblia se dice, no dejen de congregarse, como algunos acostumbran. Y hablo de cualquier denominación religiosa que honre a Dios, que glorifique a Dios y que reconozca a Cristo como Señor y Salvador. ¿Por qué dice que no debemos dejar de congregarnos? Porque eso nos estimula al amor y a las buenas obras. En otras palabras, emocionalmente nos sirve y también nos ayuda para estrategias de trabajo. No sé qué le esté diciendo Dios a usted, porque yo no preparé ese tema para usted. Yo estoy leyendo un pasaje y estamos tratando de hacer una aplicación del pasaje dentro del contexto actual. Si algo usted está experimentando que, eso como que yo era lo que necesitaba, eso era lo que yo estaba preguntando, eso como que yo no soy el que le está hablando ahí. Ahí le está hablando es el Espíritu Santo a usted. Porque Él está interesado, que le conoce muy bien en qué aspectos de su vida tiene que empezar a hacer ajustes. Él está dispuesto a hacerlo, pero pregunta si usted quiere que se hagan esos ajustes. Y es ahí donde usted no puede irse, qué bonito, ¿no? Chévere que... No, siéntese esta noche antes de acostarse, revise qué fue lo que Dios le dijo y empiece a hacer los ajustes. Si eso sucede, usted puede seguir adelante y la construcción se va a terminar. Terminemos en el versículo número 18, porque los que edificaban, cada uno tenía ceñida su espada, ¿recuerdan? Nosotros pues, dice el 21, trabajamos en la obra, la otra mitad de ellos tenía lanzas. En el 22 también dije entonces al pueblo, cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén y todas las medidas que se tomaron. Pero viene la parte final. Versículo 14. Después miré y me levanté
y dije a los nobles, a los oficiales y al resto del pueblo. ¿A quién se dirigió Nehemías en este momento? A todo el mundo. Oficiales, suboficiales y soldados rasos. Ahí lo dice. Hablé con los nobles, con los oficiales y con el resto del pueblo. Esto es para todos. Esto no es solamente para los que se sienten en problemas. Esto es para todos. Todo el mundo tiene que escuchar esto. ¿Qué? No teman delante de ellos. Primer elemento clave. Todos sentimos en algún momento miedo o temor. Pero no debemos quedarnos paralizados por el temor, miedosos que nos impida actuar. No, si usted siente temor, bueno, normalmente lo primero que a uno le tiemblan cuando tiene temor son las piernas, pues caiga de rodillas. Si hay que caer, es caer de rodillas. Nadie es más poderoso que cuando se arrodilla. Entonces caiga de rodillas, pero ¿delante de quién? Buscar mi rostro, orar, ¿recuerdan? Humillarse y cambiar de caminos. Crónicas 7:14. Cambie de camino, caiga de rodillas delante de Dios. Luego dice, no temáis delante de ellos, acordados del Señor grande y temible. Segundo elemento aquí. No tema, sino ponga toda su confianza en ¿quién? En el Señor, que es como grande y temible. Eso fue intencional. Grande y temible. Usted tiene un Dios grande y ¿sabe qué significa temible? Todo el mundo le tiene pánico. ¿Qué hacían los demonios cuando Jesús aparecía? Uy, ya este vino a molestarnos. ¿Recuerda los gadarenos? 1000 demonios, 1000 demonios en el Gadareno. Y cuando Jesús se acercó, no nos vaya a echar de aquí al infierno de una vez, dijeron. Déjenos ir a los cerdos, váyanse. No era sino aparecer Jesús y temían aún los demonios. ¿A quién le teme usted? Enfrénteselo a Jesús. Porque es grande y temible. ¿Cuál es su problema? ¿Es más grande que él? No. Presénteselo a Jesús, dígale, Señor, este me está molestando. Esto no me deja dormir. Esto, póngaselo delante. Y empezará a temblar su problema, empezará a temblar su enemigo. Bueno, tienes un Dios grande y temible. Primero, ¿qué fue lo que dijimos? No tema. Ponga su confianza en el Señor. Y tercero, pelee por sus hermanos, sus hijos, sus hijas, sus mujeres, vuestras casas. ¿Pelee por quién? Por su familia, por su futuro. A usted me dirá, pero eso es muy egocéntrico. Mi futuro, mi familia. Sí, cuando yo peleo por el mío y cada uno de nosotros peleamos por lo nuestro y nos ponemos uno al lado del otro, ¿qué hacemos con respecto a la situación global que nos rodea? Todos estamos protegiéndonos a nosotros mismos. Recuerde que esto es una reconstrucción de una ciudad. Y cuando dice peleen por sus esposas, por sus hijos, por sus casas, peleen por lo suyo, es cada uno haga lo suyo, pero pensando siempre en todo el bienestar de los demás. Si usted y yo estamos bien y alrededor de nosotros hay gente bien, ¿cómo nos sentimos? Muy bien, porque bien más bien da muy. Pero si usted se siente bien y a su alrededor no todo está bien, ¿cómo se siente usted? Inseguro, intranquilo, desconfiado. Por eso debemos procurar trabajar cada uno por lo de nosotros, pero pensando en el colectivo. No teman, pongan su confianza en el Señor y trabajen por su familia. Esto no es un favor que le estamos haciendo al país, es un favor que le estamos haciendo a nuestra familia. Pero al hacerlo con nuestra familia estamos generando un país de familias saludables, sanas, restauradas. Y termina diciendo, y dije a los oficiales, estoy en el 19, y al resto del pueblo, la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. Entonces, en el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reunidos allí con nosotros, nuestro Dios peleará por nosotros. Y viene la última recomendación. Él les dijo, mire, la ciudad es grande, ojalá usted puede buscar un mapa o si puede tener la oportunidad, vamos a reiniciar peregrinaciones a Israel en noviembre, vamos a volver a Israel. Usted mira, pero el conflicto, pues el día que le toque a uno le toca. Una cáscara de banano es suficiente. Así que si tiene miedo no vaya, tranquilo, no hay problema. Pero cuando usted va a Israel,
y ve lo que era la muralla de Jerusalén, usted se da cuenta que no era cualquier cosa. Y una muralla que calculaban que más o menos tenía 30 metros y que 6 carros cabían. O sea, era una cosa colosal. Pero era tan grande que la gente, cada una construyendo con su familia en cada lugar, estaban distantes los unos de los otros. Y si en algún momento el enemigo buscaba un espacio para atacar, una familia de pronto era insuficiente para responder el ataque. Entonces, ¿qué era necesario? Poner un WhatsApp. No, no existía, perdón. No, llámelo por teléfono. No existía. ¿Cómo se comunicaban? Normalmente usted ha visto National Geographic y dice, en las noches entonces los pueblos prendían hogueras y se comunicaban. Sabían dónde estaban. Pero en el día, muy bien, una trompeta. Cuando sonaba la trompeta, inmediatamente ellos sabían que había algún problema. Y entonces, cuando escuchen la trompeta, reunámonos. Y Dios peleará por nosotros, recuerde. Entonces se reunían porque seguramente había un conflicto. Dios peleará por nosotros, pero nos vamos a reunir. Es importantísimo el reunirse cuando suene la trompeta. No he instaurado en la iglesia trompeta los sábados a las 4:30 o a las 4. Normalmente lo hace la iglesia católica, ¿o no? He visto que antes de la misa, ¿qué suena? Las campanas y uno, falta un cuarto para las 12. Yo me acuerdo, ¿no? En el Divino Salvador. Sonaba la campana y uno sabía que tenía los 15 minutos para llegar a la iglesia. La campana avisaba que había que reunirse. ¿Sabe cómo se salvó Israel en el conflicto del 67? Por un avión. Cuando fueron atacados, y era un día de reposo para los judíos, nada se hacía. Cuando fueron atacados ante la amenaza y nadie prendía su celular o su radio en esa época para conectarse, lo único que tenían que hacer era mandar un avión. Y cuando vieron que un avión volaba en un día que era prohibido hacerlo, algo está pasando. Y ese avión que voló los llevó a que prendieran sus radios y se dieran cuenta que estaban siendo invadidos por 6 naciones. Y pudieron defenderse. Si no hubiesen tenido esa ocasión y esa oportunidad de reunirse, porque sonó, porque hubo una señal, los hubieran acabado. Entonces, ¿para qué nos reunimos? Nos reunimos para apoyarnos unos a otros. Porque de pronto no es usted, hoy es la familia Mejía la que está atravesando una situación de oración por. Pero mañana puede ser usted, puedo ser yo, puede ser cualquiera. Entonces nos unimos cuando suena la trompeta y sabemos que Dios peleará por nosotros. Si es su Biblia física, subraya allí. Reunimos, pero Dios peleará por nosotros. ¿Sabe que aquí se están definiendo las batallas de esta semana? Que iniciamos. Las batallas de este semestre, porque si comenzamos el último mes del semestre. Estamos definiendo muchas batallas aquí. Dios peleará por nosotros. Por eso no deje de congregarse. Y claro, para los que nos acompañan por primera vez, aquí nadie está obligado a venir. Las puertas están abiertas para llegar y para salir. Pero usted necesita una congregación. Necesita un lugar donde relacionarse con otros que compartan su misma creencia y fe y fortalecerse mutuamente. Si no es aquí, busque una. Pero usted no se puede dar el lujo de andar solo, porque es mucho más difícil sostenerse en medio de las amenazas. Cuando compartimos, cuando estamos juntos, somos mucho más. ¿Está bien? Nehemías capítulo 4. ¿Cómo enfrentar situaciones de amenazas como las que actualmente estamos viviendo? Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios. Espíritu Santo de Dios, te damos gracias por habernos permitido, seguramente teniendo muchas otras cosas por hacer, haber tomado este tiempo para poder venir, estar juntos, escuchar lo que tu palabra tiene para decirnos y a través de tu palabra lo que tú a cada uno de nosotros tenías para decirnos. No necesariamente es venir aquí para escuchar a Dios.
Seguramente cuando venimos y escuchamos lo que Dios quería decirnos en un ambiente de comunidad, es algo que seguramente Dios en la individualidad, en la intimidad de mi relación con Él, me lo ha dicho. Y por eso me siento más seguro, porque Dios afirma lo que ya me había dicho. Dios me ayuda a entender que lo que me había dicho era lo que Él quería que yo hiciera. Y por eso cuando salimos no solamente agradecidos por la semana que terminamos, expectantes de la semana que comenzamos, del mes que comenzamos ahora, junio, sino también por la afirmación de seguridad que das a nuestras vidas. Señor, permítenos, como esta mujer que enfrentó esta semana ese reto y ese desafío social, una mujer que vive de vender arepas, de chorizos, ese es su trabajo, pero ese día habló con autoridad. Y de alguna manera la usaste para llevar a desistir de intenciones a quienes de alguna manera querían hacer daño. Si ese modelo y ese ejemplo lo repetimos, Señor, seguramente podremos desactivar todas aquellas amenazas sociales que vivimos en el país. Cuando estamos dispuestos a asumir, así sea mi pequeña porción de responsabilidad, pero que es una responsabilidad compartida. No podemos, y lo hemos declarado, seguir esperando que alguien lo haga. Queremos ser parte de aquellos que lo están haciendo. No tenemos la autoridad, no tenemos el poder para cambiar un país, pero sí para empezar a transformarlo desde su interior. Nuestras vidas como colombianos, nuestras familias colombianas, dentro de una ciudad en la que nos permites estar, para un país que necesita. Gracias porque siendo este pasaje habiendo sido escrito hace mucho tiempo, en unas condiciones y circunstancias de tiempo, lugar y modo diferentes, hoy nos dice lo mismo a nosotros. No teman. Ustedes tienen un Dios grande y temible. Y todo su esfuerzo, todo su sacrificio, muchas veces su trabajo, encáucenlo en el bien de sus familias, de sus descendientes. No piense solo en usted. Piense en estas familias que componemos una nación. Y cuando tomamos la decisión, no temor, confiando en el Señor, Dios peleará por nosotros. Dios se encargará de hacer lo que humanamente para nosotros es imposible, porque para Él nada es imposible. Y aún en su vida personal, en su vida familiar, en su vida de salud, en su vida económica, en su vida laboral, ahí Dios quiere actuar, quiere intervenir con los mismos parámetros, porque esto es personal, familiar y social. Dios es un Dios que todo lo abarca y que en todas estas áreas diferentes Dios tiene respuestas, Dios tiene bendición. Hace unos días decíamos que habiendo puesto la mano sobre el arado no miramos atrás y somos aptos por ello para el reino de los cielos. Es orar, persistir y prepararnos siempre. Hemos puesto la mano sobre el arado, hemos tomado la decisión de ser parte de la solución. No miramos atrás. Lo que nos queda es avanzar siempre hacia adelante. Las cosas mejores están por suceder, las cosas mejores están por venir. Fruto de las decisiones sabias que hoy estamos pidiéndole a Dios que nos permita tomar. Gracias te damos, Señor, te bendecimos. Permítenos cerrar este mes de mayo y comenzar este mes de junio con tu bendición, con tu favor, con tu gracia. Señor, permítenos aún en este mes que vamos a iniciar poder ir haciendo la revisión de medio tiempo. ¿Cómo vamos en este 2025?
en este año de expansión, de multiplicación, en este año de crecimiento, en cada una de las diferentes áreas de mi vida. ¿Cómo está mi crecimiento? Para hacer los ajustes y poder terminar el año con una expectativa mayor a la que hasta ahora hemos alcanzado. Bendito seas por eso. Ayúdanos, respáldanos. Digámoselo al Señor y bueno, cada uno conforme Dios le haya hablado responda a Dios lo que Él le pide. Y unámonos juntos en oración, en alabanza y en adoración al Señor. Adoramos al mismo Dios. Es nuestro Padre común. Es el Dios que cuida de cada uno de nosotros como hijos muy amados que somos. Digno de recibir toda adoración, digno de recibir hoy esta canción, digno de entregarte mi corazón, vivo por ti. Cristo Jesús, no hay otro nombre igual. Cristo, no hay nadie más que pueda salvar. Digno de entregarte mi corazón, vivo por ti, vivo por ti, Dios. Dígaselo así. Santo como tú no hay nadie, Dios incomparable. Abre tú mis ojos, Cristo. Quiero conocerte más y ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Cristo Jesús, no hay otro nombre igual. Cristo, no hay nadie más que pueda salvar. Digno de entregarte mi corazón, vivo por ti, vivo por ti, Dios. Santo, santo, como tú no hay nadie, Dios incomparable. Abre tú mis ojos, Cristo.
Alejandro, Claudia Muñoz, Claudia Ramírez, por Alex. Te agradecemos por estas personas que hoy nos acompañaron, Señor. Te pedimos que les bendigas, que lo que tú tienes para ellos puedan ellos conocerlo y obviamente vivirlo, Señor. Te damos gracias por todos y cada uno de nosotros. Hoy agradecemos, Señor, por la familia Mejía y lo que estás haciendo con ellos. En el nombre de Jesús, permítenos regresar a nuestras casas con tu bendición, con tu favor y gracia. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Muchas gracias.